Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio, una noche más, para compartir contigo este tiempo nuevo, este tiempo donde Dios tiene sin lugar a dudas cosas nuevas para tu vida. Vamos a dar inicio al programa hoy día sábado, siendo vamos a ponerlo bien, a ver cómo corresponde, a ver. 19 minutos. A ver, vamos de vuelta. Es la hora 23. 19 minutos. ¡Wow! Gloria a Dios. Vamos a dar inicio al programa. Entre esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios. Gracias, Carlitos querido. Gracias por acompañarnos en tantos momentos, darnos palabra, alentarnos, siempre estar con Radio Génesis. La verdad que sabemos que 101.3 ocupa un lugar muy importante en tu vida. Por 20 y tantos años estuviste trabajando para la obra de Dios en esa sintonía, ¿no? Puedo entender el amor, lo que significa la 101.3, ¿no? Que puedo entender qué maravilloso el amor, lo que significa, qué maravilloso, ¿no? Por tanto tiempo, la bendición de estar defendiendo, trabajando en ese punto del dial, ¿no? 101.3, ¿no? La verdad que ha sido una gran bendición que hoy esté en manos nuestras. Momentáneamente Dios sabrá el tiempo, pero el tiempo que estemos lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera para honrar y bendecir al que vive y reina eternamente en este tiempo, ¿no? Así que gloria a Dios, gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, a tu vida, a compartir palabra, ¿no? Por eso que hemos dado a llamar este programa Tiempo Nuevo, ¿no? Donde hay algo nuevo de parte de Dios para tu vida, ¿no? Es hermoso saber que Dios quiere hacerse presente en este tiempo. Eso no tiene palabras. Eso no tiene... Bueno, ahí sin querer tocamos. No tiene palabras esta oportunidad, hermosa oportunidad de poder estar en este momento compartiendo, tratando de animarte, alentarte para lo que viene por delante, ¿no? De eso se trata. Gloria a Dios. En el día de ayer estuvimos hablando de un libro, wow, maravilloso. El libro de Daniel, ¿no? Daniel, un personaje bíblico que sin lugar a dudas va a marcar un antes y un después en tu vida, ¿no? Cada vez que hacemos algo o que traemos, compartimos este tipo de personajes bíblicos, ellos nos dejan una riqueza impresionante. No podemos decir que atravesamos la vida de Saúl, de David, de Jonathan, ¿no? Y cada uno fue algo tremendo, cada uno dejó un mensaje, ¿no? También anduvimos por la vida de Jezabel, de Acab, ¿no? De todos los que hacían lo incorrecto, también los que hacían lo bueno. Estuvimos también hablando sobre la vida del profeta Elías,
estuvimos hablando sobre Eliseo, la verdad que estuvimos hablando sobre Job, ¿no? Así que cada uno ha tenido un alto voltaje, ¿no? Y por eso que sin lugar a dudas en el libro de Daniel no va a ser la excepción, va a haber algo seguro que el Espíritu de Dios va a dejar incorporado en tu persona, ¿no? De eso se trata, ¿no? En el día de ayer estuvimos hablando, ¿no? Que el rey Nabucodonosor dice que mandó al jefe de los eunucos, con nombre, no se va a llamar Juan o Pedro, ¿no? Aspenaz, ¿no? Jefe de los eunucos, que trajera a los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, ¿no? Gente que tuviera una capacidad distinta, ¿no? No solo capacidad, sino también que fuera instruido. Dice que, miren, un muchacho a quienes hubiese quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, ¿no? Estuvimos hablando ayer que sin discriminar, ¿no? Porque la gente que fue a buscar el jefe de los eunucos no era cualquiera, sino eran gente que tenían una característica, ¿no? Eran diferente al resto, ¿no? Y dice que instruyó al jefe de los eunucos que se alimentaran durante 3 años de la comida del rey, de lo que comía el rey, comían estos jóvenes, ¿no? Y dice que y bebían de lo que bebía el rey, o sea, de lo mejor. Eso era lo que Dios había establecido, que el rey Nabucodonosor había establecido que debían alimentar a estos jóvenes hebreos, ¿no? Para ser instruidos y para estar en palacio. Yo creo que una de las características que estuvimos hablando ayer es que Nabucodonosor no aceptaba mucho la cultura, el mensaje de Dios, pero sí sabía que había características distintas en estos jóvenes hebreos, y se quedó con un par y que los alimentó y que los instruyeron, ¿no? Pero había una característica: entre estos jóvenes estaba Daniel, ¿no? No era uno más, era alguien que había dispuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿no? Y en estos tiempos, cuando hacemos mención de contaminarse con la comida del rey, es contaminarse con lo que está a diario, ¿no? Con la mentira, el engaño, adulterio, fornicación, cosas deshonestas, cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Eso es lo que come, lo que consume este mundo en este tiempo, ¿no? Pero dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Y dice que pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Yo creo que el jefe de los eunucos no podía hacer mucho, porque ya había un mandato real, ¿no? Y cuando el mandato es de parte del rey, ya no es algo que se pueda negociar, ¿no? El rey había establecido que comiera, eso tenía que acontecer, eso tenía que suceder. Pero como Dios estaba en el asunto, dice, y puso Dios a Daniel en gracia ante y buena voluntad con el jefe de los eunucos, y le dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que con el pasar del tiempo
y ustedes al no comer de la comida del rey, vuestros rostros queden más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros. Dice, y condenaréis para con él, con el rey, mi cabeza, ¿no? Él decía, pero miren muchachos, ustedes no comen cuando vengan delante del rey, sus rostros van a ser distintos al resto. Y dice que entonces dijo Daniel a Melzar. Melzar era el encargado de entregarles y de cuidarlos, ¿no? Y le dijo que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, gloria a Dios, y dice que le pidió, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días. Vamos a hacer una cosa, por 10 días vamos a poner a prueba, llévate ese alimento de la casa del rey y danos de comer legumbres y agua, nada más. Amira Marseille de la ciudad de 25 de mayo se nos ha conectado. Buenas noches, hermanos. Saluda a la audiencia de Radio Génesis, ¿no? Miren qué bárbaro. Dice, te ruego que hagas la prueba durante 10 días. Compara después de ellos nuestros rostros con los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, ¿no? Y haz después con tus siervos según tú veas. Acá Daniel, aparte de haber caído en gracia delante del jefe, del encargado de los eunucos, le propuso muy humildemente, muy respetuosamente, hagamos una prueba y después de esos días te observe y compruebe, ¿no? Y dice, y consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Durante 10 días dice que probó de llevarse la comida, tenía que sacar esa comida y que el resto no se quejase, y tenía que alimentarlos con legumbres y con agua. Miren qué tarea, ¿no? Imagínense que esto hubiera salido mal, la cabeza de Melzar hubiera rodado, ¿no? Y dice que al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto, que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mire qué tremendo. Y dice que así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres y agua, ¿no? Y dice, y a estos 4 muchachos les dio conocimiento, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. O sea, el hecho de proponer en su corazón no contaminarse los hizo que la gracia de Dios los bendijera, ¿no? Y dice en ciencia, y Daniel, aparte de en conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y dice que pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos trajo delante de Nabucodonosor. Recuerden que era por 3 años, 3 años comiendo legumbre y agua. Dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, que cuando vinieron delante del rey no hubo encontrado otros mejor y más sabio que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿no? Y así estuvieron delante del rey, ¿no? Y dice, y en todo el 20, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia
que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Miren cómo Dios había bendecido a estos jóvenes, ¿no? A Daniel y a sus compañeros, porque habían dispuesto en su corazón no contaminarse y Dios los había bendecido. Miren la importancia de disponer el corazón de uno a no contaminarse con lo que está en el mundo, ¿no? Eso es tremendo. Vamos a leer el capítulo 2, ¿no? Porque ahora empieza una historia tan atrapante, ¿no? Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Miren qué sueño habría tenido, que dice que tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Sería una pesadilla, podríamos decir, ¿no? Hizo llamar el rey a magos, a astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño, y vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. ¡Wow! Y entonces hablaron los caldeos al rey en lenguas arameas, y el rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación, ¿no? Yo creo que cuando dice aquí, y ellos hablaron, hizo llamar a los reyes, el rey, a los magos, astrólogos, encantadores, y caldeos para que le explicaran su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado. Y entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Yo creo que ellos habrían dicho, ¿qué le pasó al rey? ¿Qué le pasó a este viejo? Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y el rey para siempre vive, dice, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación, ¿no? Ellos creían tener control de toda situación, de todo lo que pasaba por delante de ellos, ellos iban a tener la respuesta. Y dice el 5, y respondió el rey y dijo a los caldeos, el insulto lo olvidé. Oh, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestra casa será convertida en muladar. Qué gauchito, ¿no? Yo creo que, no sé si el rey habría entendido lo que le estaba pidiendo, ¿no? Dice que vinieron los sabios, los astrólogos, todos los que podían conocer, y le dijo, soñé algo que perturbó mi espíritu. Entonces, ellos le dijeron, bueno, dínoslo y te diremos cuál es la interpretación. Hasta ahí todo bárbaro, ¿no? Dice, pero hay un pequeño problema, les dijo el rey. Me olvidé cuál era el sueño. Miren qué tremendo, ¿no? Acá vemos que el rey, su espíritu, el espíritu del rey fue turbado por el sueño que había tenido, pero su mente no había podido retener qué es lo que había sucedido. Qué problemita, Claudia. Ha sido más fácil, se la hizo. No le dijo, muchacho, bueno, yo les voy a contar. No, les dijo, hay algo que perturbó mi mente, mi espíritu, pero
ese no fue tanto el problema es que no recuerdo lo que soñé. Y como si fuera poco, dice el 5, y respondió el rey, le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Para él era natural, lo olvidé, ¿no? Y dice, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, hechos pedazos, qué tremendo, ¿no? Y vuestras casas serán convertidas en muladares. Sencillo, tremenda tarea tenían esto, ¿no? Yo creo que, sin lugar a dudas, estos deben haber empezado a decir, ¡wow! ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos ahora que el sueño lo perturbó? Pero el problema es que no sabemos qué soñó, ¿no? Tremendo. Y encima, nos amenaza que nos va a destruir sin ni siquiera contarnos el sueño, ¿no? Y dice el 6, y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y una gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Dios. Este Nabu podía hacer eso y cosas mucho peores, ¿no? Imagínense, estos astrólogos habrán pensado. Encima que nos pide que le demos la interpretación, quiere que soñemos por él, o que le digamos cuál fue su sueño, ¿no? Y estos habrían dicho, bueno, le decimos cualquier cosa. Total, si no se lo acuerda. Podría haber sido sencillo, ¿no? Decirle, bueno, pasó esto, y la interpretación es aquella. Pero no era alguien normal, ¿no? Imagínense estar contándole un sueño que no era, y entre medio el rey se acordaba cuál era el sueño, y la cabeza de ellos iba a rodar. O sea que tenían un problema doble, ¿no? El sueño, que no sabían cuál era, y la interpretación. Iglesia Evangélica de la Ciudad, pastora Miriam García, se nos ha conectado. Dios bendiga su ministerio. Miren qué tremendo, ¿no? ¿Cuál era el problema? Bendiciones, Juanchi, nos dice la pastora. El problema que el rey tenía, Nabu, es que había soñado algo que su espíritu se había turbado y su mente se había olvidado, ¿no? Y dice que respondieron por segunda vez en el 7, dice, y respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y les mostraremos la interpretación. Claudio Meliuk, de la Iglesia de la Ciudad, se nos ha conectado. Hola, Claudio. Qué tremendo, ¿no? Volvieron por segunda vez a preguntarle al rey, dinos cuál es el sueño y te diremos su interpretación. Y el rey en el 8 dice, y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Y dice, y si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros, y ciertamente preparéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Acá había cambiado la situación. El rey les dice, bueno, ahora quiero que me cuentes el sueño que yo soñé y me olvidé. Nada más, ¿no? O sea, fue un paso más allá de lo que había dicho al principio, ¿no? Ustedes saben que tengan cuidado de no decirme
ciertamente preparáis respuesta mentirosa. Tengan cuidado con prepararme respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, ¿no? Ya había pasado el tiempo y ya estaban, yo calculo que se mirarían uno al otro y diría, ¿vos sabés? ¿Y vos? ¿Y vos? Y se preguntarían ellos uno al otro, ¿no? Bueno, muchachos, a ver, vayan todos a dormir, vayan todos a dormir, vayan a dormir y pídanle que el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor caiga sobre ustedes, ¿no? Creo que algunos dirían, bueno, ¿y si le decimos una mentira? Y otro diría, ¿qué hacemos, no? Y otro diría, bueno, vamos a dormir. Qué tremendo, ¿no? Todavía. Unos que deberían hacer el ministerio del sueño, ¿no? Para irse a dormir y que les fuera revelado. Y el 10 dice, y los caldeos respondieron delante del rey y le dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea que le dijeron, rey, escúcheme, aparte de la intriga que usted nos pone, no se acuerda del sueño. Y dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne, ¿no? Alguno tendría un poquito más de neurona y diría, este asunto se nos va de las manos, no lo podemos manejar, señor rey, este asunto, salvo los dioses, cuya morada no es en carne, ¿no? Alguno habría dicho, y esto, si Dios no nos ayuda, nadie podrá ayudarnos. Miren, ¿quién podrá defendernos, no? Estilo el Chavo, estilo el Chavo, ¿no? Y dice, el 12, y por esto el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Qué tremendo, y era Nabucodonosor, no tenía mucha neurona, pero dice que se enojó porque su espíritu se había turbado y se había olvidado el sueño, y el resto tenía que saber lo que él había soñado. Un intríngulis chinguli, era tremendo, era un tremendo drama el que estaban atravesando, y dice que como se miraban uno a otro, dice que el rey la hizo cortita, se enojó, se encendió en ira y dice, mandó a matar, el 12 dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia, ¿no? Y dice el 13, y se publicó el edicto de los sabios y fueron llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, ¿no? Dijeron, bueno, ya que matamos a los sabios, a los astrólogos, ahora vamos a matar esto que lo alimentamos 3 años al cohete, comieron de lo mejor, bebieron de lo mejor y tampoco saben qué hacer, ¿no? Y dice, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Miren qué tremendo. Y entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán del guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, y dice, y habló y dijo, Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? ¿Qué es lo que le pasa al rey? ¿Qué berrinche tiene el rey? ¿Qué es lo que está sucediendo? Quería saber, ¿cuál es la causa
de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente. Y entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había de acontecer. Y dice el 16, y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. ¡Qué tremendo! Miren la confianza que portaba Daniel por la relación que él tenía con Dios. Él sabía que si él le pedía a Dios, Dios le iba a dar no solo el sueño, sino también la interpretación, ¿no? Hay momentos en la vida natural que uno en lo natural no encontramos respuesta, pero cuando consultamos a Dios, ella cae y nos da la instrucción cómo obrar, cómo movernos y cómo hacer para que el nombre de Dios sea glorificado. Dice que Daniel tenía mucha confianza porque él sabía en quién había creído, en quién había confiado, y él sabía que su Dios no lo iba a dejar sin respuesta, ¿no? Y dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Y dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que sucedía a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. Y yo creo que le debe haber dicho, muchacho, vamos a dormir, tenemos que soñar, tiene que caernos una revelación de parte de Dios y tenemos que saber cuál es el sueño y después consultarle a Dios que nos dé la interpretación, ¿no? Primero tenía que saber cuál era el sueño, nadie lo sabía, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. ¡Wow! O sea, no solo que se la veían venir los sabios, sino que también corría riesgo la vida de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías. Qué tremendo, ¿no? Y dice, y entonces, el 19, y entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. ¡Wow! Esa noche, muchachos, tempranito, ayunamos, oramos, Señor, vamos a dormir, dame la instrucción de qué es lo que soñó este distraído que se olvidó el sueño, ¿no? Porque el rey Nabucodonosor no solo que se había atormentado, el sueño lo había atormentado, sino que se lo había olvidado. Y dice que entonces el secreto le fue revelado a Daniel, gloria a Dios, ¿no? En visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Este Daniel no era uno más, era un varón de Dios que sabía a quién debía de consultar. Y qué bueno, ¿no? Que en estos tiempos, cuando hay algo que nos apremia, que necesitamos una respuesta correcta, no parafrasear, no decir cosas humanas, que Dios nos dé la instrucción correcta. Y así sucedió con Daniel. Y dice que después que el sueño se le fue revelado, ¿qué hizo Daniel? Bendijo Daniel, gloria a Dios, al Dios del cielo. Gloria a Dios, Señor, gracias, porque ya sé qué es lo que soñó aquel distraído. ¿What? Pero hay un problema. Todavía no sé qué es lo que significa.
O sea, primer parte, genial. Ya sabía cuál había sido el sueño. Y yo creo que tendría que esperar a la noche, volverse a dormir y decirle al Señor, Señor, ahora revelame qué es lo que significa ese sueño, ¿no? Y dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Miren cómo él sabía bendecir. Sea bendito el nombre de Dios, de siglos, ¿no era? De siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y al 21 dice, él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Gloria a Dios, ¿no? Qué tremendo. Y al 22 dice, él revela lo profundo y lo escondido. Conoce, miren qué tremendo. Conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz. Acá Daniel estaba reconociendo, exaltando, glorificando el nombre de Dios, y él les decía que suyo era el poder y la sabiduría por sobre todas las cosas. El 21 dice, él muda los tiempos, él cambia, transforma los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes y da la sabiduría a los sabios, qué tremendo, y la ciencia a los entendidos. ¿Qué es lo que le da a los sabios? A ver si me escucharon. Sabiduría. Y gloria a Dios. A los sabios le da sabiduría. Y a los entendidos, ciencia. Wow. No es lo mismo uno que otro. Presten mucho atención. Si buscas la sabiduría de parte de Dios, Él te va a dar algo. Y si buscas, Él da la sabiduría a los sabios. Si vos querés ser sabio, Dios te va a soltar sabiduría. Y si querés recibir ciencia, tenés que ser entendido en la palabra. O sea, sabio y entendido no es lo mismo. Son dos cositas, Tengamos cuidado en este tiempo. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz. Él conoce todo. Y le dice, el 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Acá ya Daniel le agradecía a Dios, porque lo que el rey no recordaba, Dios se lo había revelado, ¿no? Y no vamos a hacer el ministerio del dormilón, del sueño, no. Dios habla en muchas oportunidades, ¿no? En sueño, pero en sueño es la gente que se conecta, el sueño de la gente que le busca, y aun cuando tiene que descansar, su espíritu sigue conectado con Dios. Entonces es como que uno está hablando con alguien y aún dormido sigue hablando, ¿no? Y dice que le agradecía a Daniel porque lo oculto le había sido revelado. Punto 1, ¿no? Ya sabía cuál era el sueño del rey. Y el 24 dice, y después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así,
no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Bueno, ¿what? Todavía no había caído y ya él sabía que Dios le iba a poner en sus labios, en su mente, en su boca, cuál era la revelación, ¿no? Y yo le mostraré la interpretación. Y entonces, dice el 25, Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los sacerdotes de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Y dice, y respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Yo creo que le habrá dicho, escuchá, vos, querido, vos me vas a revelar el sueño y la interpretación. Y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo podrán revelar al rey. Pero hay un Dios, qué hermoso, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que te ha que has tenido en tu cama, ¿no? Y dice, y estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que lo revela, y el que revela los misterios, te mostró lo que ha de hacer. O sea que en sueño, Nabucodonosor estaría preguntándole, diciendo, ¿cómo será lo porvenir, ¿no? Y Dios le reveló al punto de que su espíritu se turbó, ¿no? Pidió sin saber lo que pedía. Esto muchas veces nos suele pasar. Pedimos sin saber lo que le pedimos a Dios, ¿no? O lo que puede traer por consiguiente esa pregunta, ¿no? Porque quizás, seguramente, Nabucodonosor no estaba preparado para lo que Dios le soltó y le reveló. Al punto de que su espíritu se turbó. Sería algo muy grande, ¿no? Y dice el 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Dice, tú, oh rey, veías, y he aquí, una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba a los pies delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en partes de hierro y en partes de barro cocido, ¿no? Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó, ¿no? Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido y el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se llevó el viento, sino que de ellas quedará rastro alguno. Dice, mas la piedra que hirió
a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Este es el sueño. También la interpretación de él, diremos en presencia del rey. ¡Wow! Y dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, y el que ha entregado en tu mano y te ha dado el testimonio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. ¡Wow! Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será parte como de hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y el reino será en parte fuerte y en parte frágil, ¿no? Y así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, para que el que permanecerá para siempre. Y dice el 45, es tremendo, ¿no? De la manera que vistes que el monte, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Oh, Dios mío, ¿cómo no se iba a turbar Nabucodonosor? ¿Cómo su espíritu no se iba a turbar? Si no podía llegar a entenderse semejante conocimiento, semejante revelación, porque Nabucodonosor pidió que le fuera revelado lo porvenir, pero no estaba preparado. Por eso que se turbó su espíritu. Y sin lugar a dudas, un mecanismo de defensa, su mente bloqueó el sueño, ¿no? Y por eso que se había olvidado. Y cuando Daniel empezó a hablar y le reveló, le dijo, este es el sueño. Y ahora, rey, esta es la revelación que Dios me ha dado. Pero esto sucedió, ¿saben por qué? Porque en el 28 dice, porque hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, ¿no? Ni aún la mente de Nabucodonosor estaba preparada para tanta revelación. Yo creo que esto tenemos que entender, que la importancia de ir creciendo en el Señor
en el conocimiento, muchas veces queremos que la revelación caiga como quien cae, y la verdad que ha habido oportunidades que ha llegado una palabra de parte de Dios a mi vida. ¡Oh! Le he dicho a mi señora, wow, amor, siento el pecho como que se me fuera a salir, ¿no? Y esto le sucedió a Nabucodonosor, ¿no? Dios le reveló lo que iba a acontecer y lo por venir. Entonces se turbó su mente. Y miren qué tremendo, ¿no? Y el 46 dice, y entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Wow. Va a haber oportunidades, es que va a haber gente que va a necesitar una palabra de parte de Dios, una interpretación, quizás un sueño que han tenido que atravesar y necesitan quien les traiga la revelación. Y seguramente en estos tiempos Dios va a traerte para tu vida. Hay gente, hay siervos, hay personas que no tienen el ministerio del sueño, pero sí Dios les habla en sueño, ¿no? Y a otros les da interpretación de sueño, ¿no? Porque uno sueñe automáticamente también puede tener la revelación del sueño. A unos soñarán, otros verán visiones y otros Dios les soltará el don de la interpretación de sueños, ¿no? Pero miren al punto que el rey dice que se humilló delante de Daniel. Y dice, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El 47 dice, y el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Creo que en muchas oportunidades hay cosas que acontecen para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿no? Hay gente que, si no tienen que atravesar como Nabucodonosor, un sueño que atormentó su espíritu y después borrar su sueño de su mente, ¿no? Pero Dios tiene preparado gente que Dios les revele y que les dé la interpretación, y para que el Espíritu de Dios sea glorificado a través de la vida de Daniel, como fue con Daniel. Miren lo que el rey Nabucodonosor le reconoció, el 47. Y el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes. Ahí le estaba reconociendo que era Dios de dioses y Señor de reyes. Era Señor sobre el mismo rey, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¡Wow! Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice el 48, y entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, ¿no? ¿Quiénes eran estos? Eran sus compañeros, aquellos que
Dios había puesto para que recibieran la instrucción junto con él, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y estos eran Ananías, Misael y Azarías, que después se les cambió el nombre por Sadrac, Mesac y Abednego, ¿no? Pero dice que Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¡Wow! Gloria a Dios. Miren la importancia que tiene la conexión, la búsqueda con Dios, darle el primer lugar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Porque recuerden que que Dios usó para revelar el sueño fue el mismo que había dispuesto en su corazón, y estos mismos que junto con él habían dispuesto su corazón o a no contaminarse con lo que estaba en la mesa del rey. El secreto es no contaminarse de lo que come el mundo, ¿no? Eso es fundamental. Y en segundo lugar, darle el primer lugar a Dios sobre todo, ¿no? Y en ningún momento Daniel dijo, bueno, a ver, escúchame, yo me voy a dormir a siesta, y después te vengo y te traigo qué es lo que soñaste, y después te meto un chamullo y vos contentos, felices los cuatro, ¿no? Pero no, él le dijo, en primer lugar, permítame el rey, yo le consultaré a mi Dios, y le dice, pero hay un Dios en los cielos, mire, el 28, el 2.28 es tremendo, dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Acá Daniel le dio el primer lugar a Dios. Le dijo, yo no puedo hacer nada, yo simplemente consulto, soy una conexión, soy un portal donde Dios habla a mi ser para confirmar lo que el rey desea de saber, ¿no? Él en ningún momento dijo, yo puedo. Él dijo, consultaré a mi Dios y él revelará qué es lo que ha de acontecer, ¿no? Y muchas veces, como decía, ¿no? Que los magos, los astrólogos, el resto de los sabios, de los eruditos, de los que tratan de analizar todo, y en todo tienen su respuesta equívoca, muchas veces distorsionan la verdad. Hay falsos profetas en este tiempo, hay predicadores que predican su verdad, no la verdad de Cristo, para su propia conveniencia, porque creen que diciendo, ellos no creen, ellos saben que diciendo su versión reciben las regalías que la gente, por falta de conocimiento, les da porque cree que son los ungidos de Dios. Tengamos mucho cuidado en este tiempo, que en tiempos de la gran necesidad que hay de palabra de Dios, se meta entre medio de las iglesias un lobo con piel de cordero y quiera engañarnos, mentirnos y hacer lo malo con nuestras vidas, ¿no? Es tiempo de pedirle la instrucción a Dios, ¿no? Daniel, cada vez que necesitaba de su Dios, él decía, yo me apartaré y consultaré al Dios de reyes y al Señor de señores. No le dijo, yo te voy a dar. En ningún momento salió el yo de su boca, y como Dios vio
el corazón, y el lazo que había entre Daniel y Dios era tan grande, para que el nombre de Dios fuera exaltado, confirmó, le dijo el sueño y también la interpretación. Gloria a Dios. Tiempo de búsqueda de Dios, de eso se trata. Cuando el mundo no entiende la respuesta, apártate, vete a tu lugar secreto y consúltale a Dios, que Él te dará la guía para este tiempo. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú y no nosotros los que quieramos traer solución, claridad. Te pedimos que seas tú y la instrucción de lo alto la que nos dirija, que nos conduzca a una manera mejor de vivir. En estos tiempos, Padre amado, te pedimos que tu Espíritu Santo traiga revelación de palabras, de misterios ocultos para los tiempos venideros, como sucedió con Nabucodonosor, que su espíritu se perturbó. Te pido, Padre, que nos des la sabiduría para entender lo que ha de venir y que podamos entender que somos el elemento que tú quieres usar para alcanzar a aquellos que todavía no te conocen. Gracias, Señor, por esta oportunidad y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de cada vida y aquellos que estén oyendo estos audios, Señor, puedan entender que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gente linda, Dios los bendiga. Recuerden, mañana a partir de 21:10, 21:15, cenando con el Señor. Dios te bendiga y que tengas un sueño restaurador y reparador de parte de Dios. Un beso muy grande. Si querés recibir unas palabras, correte rapidito, iglesia de la ciudad, y seguir recibiendo lo que Dios tiene para tu vida.